Muy buenas tardes a todos, esto es La Brújula, nos encontramos en una nueva edición de este programa semanal que hacemos aquí por TLB1, Toda la Verdad Primero. Lucas Carena es mi nombre para aquellos que miran el programa por primera vez. Y hoy en La Brújula tenemos una situación particular, no va a estar presente como lo es habitual mi amigo, compañero, coequiper y de alguna manera coproductor de este programa, de este espacio, que es Pablo Davoli. Así que podemos decir que La Brújula está renga porque no es La Brújula sin él, sin su participación. Pero vamos a intentar hacer una aproximación a algunos temas, sí, con un invitado que después de la presentación voy a presentar. Vamos a tratar de hacer una aproximación a un tema que consideramos de suma importancia, que tiene que ver con la hispanidad, que tiene que ver con la guerra semántica, con la batalla metafísica, como decía Salvador Borrego, que nos obliga a entender las verdaderas raíces de nuestra identidad cultural. Este programa, como siempre lo decimos, se encuentra consagrado a la Virgen, 3 veces admirable, Mater ter admirabilis de Schoenstatt, que es madre, que es reina y que es educadora de Schoenstatt. Así que hoy en La Brújula vamos a tratar de abordar la hispanidad en el contexto de una guerra semántica. Vamos primero a la presentación del programa. Muy bien, seguimos aquí en La Brújula. Les vamos a pedir, como siempre, que participen, no solamente con comentarios, haciéndonos llegar su crítica, sino también compartiendo, difundiendo, reproduciendo los programas de los medios alternativos de comunicación. Para nosotros es muy importante su participación activa, viralizando los contenidos de TLB1. Hoy decíamos, dado que no nos acompaña Pablo Davoli, vamos a hacer una especie de programa especial donde vamos a abordar algo que ustedes saben. Pitirin Sorokin, el famoso intelectual ruso que allá por 1923 tuvo que exiliarse, ¿no?, de la persecución estalinista, crítico del bolchevismo, decía que eran algo así como los 3 pasos, las etapas de la instalación de una ideología. Sorokin en realidad hablaba no de 3, sino de 4 etapas. Hablaba de que para instalar una ideología, para instalar una idea en el imaginario colectivo, se requería primero de la reducción, tratar de reducir todo a un punto, simplificar la realidad de manera tal de no entenderla como un complejo multicausal, sino de manera simple, con una cierta chatura, mesetamiento de la realidad que siempre es compleja y cambiante. El segundo paso, decía Sorokin, es la dialectización. Siempre es más agradable, siempre es más atractivo, siempre es más seductor pensar la realidad polarizada, donde hay buenos, que en realidad no son tan buenos, y donde hay malos, que generalmente en la realidad nunca son tan malos. Presentar la realidad como dialectizada, en una situación de conflicto entre 2 fuerzas, muy de la cinematografía, de la ciencia ficción, generalmente también es fácil hacer llegar un mensaje a la población en general. El tercer paso tiene que ver con la emocionalización de las cosas. Presentar de manera mimética, reiterativa y enfática, a través de la exaltación, también nos permite instalar una idea en el inconsciente colectivo, en el imaginario social. Y la cuarta etapa, decía Sorokin, para instalar una idea se necesita de lo que se llama la cuantofrenia, es decir, tratar de generar una instancia numerolátrica en la cual
una cifra que de pronto se me antoja no es corroborable con los datos objetivos de la realidad, la puedo presentar de manera tal de que afecta a la sensibilidad de la gente, al vulgo, a la turba, a la plebe, y después es muy difícil retroceder, después es muy difícil sacar ese número, que puede ser el número de un genocidio o una matanza en masa, aunque después se pueda demostrar lo contrario, la gente instala un prejuicio sobre algo, sobre un grupo de personas, sobre una identidad. Y hoy, en los tiempos que corren, está a la orden del día esto de la cuantofrenia, de la numerolatría, de poner en una situación simplificada la realidad. Y uno de los grandes ejes de ataque, creo yo, ha sido nuestra identidad hispanoamericana. Hablamos de hispanoamericano, hablamos de, en todo caso, iberoamericano, no de latinoamericano. Esto ya se ha encargado oportunamente el doctor Vuela de aclarar el porqué. Y para aclarar estas dudas, para tratar de un poco mostrarnos la realidad un poco más compleja, no contada, revisionista, tengo aquí a mi lado a un amigo de la casa y amigo personal, Patricio Lons. ¿Cómo estás? Gracias por invitarme. Patricio es investigador, se lo aclaro al público, es ensayista, es periodista y, por qué no también decirlo, historiador, ¿no? Ya que muchos se arrogan el título de historiador, que como tal no existe, sino que no existe. El que hace historia o el que... Sea el que escribe o investiga o publica algo, ¿no es cierto? Es como decir, qué sé yo, no hay título de teólogo, de licenciado en teología o licenciado en historia, pero no de teólogo o de historiador, ¿no? Es una manera a veces de señalar a alguien que se encarga de un área de conocimiento. Patricio, bueno, bienvenido a La Brújula. Vos sabés que no es costumbre en este programa entrevistar gente, pero bueno, dado que hoy estoy solo, me haces un poco compañía para no sentirme tan solo, digamos. Patricio, un poco la idea era hoy aproximar a la gente a una mirada un poco más cercana de la hispanidad en sentido amplio, pero en este contexto, como decíamos en la presentación, de la guerra semántica, ¿no? Es decir, tratar de entender a nuestra querida América, nuestras raíces identitarias, y no me refiero a la prosapia, no me refiero al linaje, sino a una identidad más de tipo cultural, espiritual. Y la primera pregunta que te arrojo para que compartas alguna reflexión es si hubiera habido América sin España. Y bueno, posiblemente lo que hubiese habido es una reducción de la población aborigen, que en buena parte estaba ya con la pirámide de población invertida, por también las acciones de algunas tribus que eran muy beligerantes, en el caso de los aztecas o los indios caribes, que venían masacrando a otras tribus por sacrificios religiosos o por canibalismo, por guerras. También había diferentes enfermedades o hambrunas. La población acá americana es básicamente de origen mongol, ¿no? A los asiáticos que llegaron navegando y que de alguna manera no podían volver a Asia y que no se desarrollaron al mismo nivel que sus primos asiáticos. Claro. China era un imperio y acá se venían reduciendo culturalmente, porque también que venían la marinería, no venían los grandes arquitectos, y así todo se logró. En algunos lugares Teotihuacán logró una ciudad magnífica, algunas cosas se lograron, pero había tribus que venían ya desapareciendo. Los taínos y muchas tribus eran tribus que ya un promedio de vida entre 16 y 22 años a causa de las guerras que tenían con otras tribus. Por lo tanto, si España no hubiese llegado acá, las posibilidades son más o menos 3 o 4. Una es que Inglaterra, si hubiese llegado, hubiese seguido avanzando y exterminando a la mayor cantidad posible de población autóctona, como han hecho los ingleses en casi todos los lugares que han podido hacerlo. La otra es que los rusos llegaron a Alaska y podían haber seguido avanzando muy lentamente y tal vez al fines del 1890, 1900 y pico hubiesen llegado a Tierra del Fuego. O la otra es que tal vez los chinos, los asiáticos hubiesen logrado continuar llegando y de alguna manera transportar todo su imperio hasta acá. Con lo cual tal vez América hablaría en ruso y rezaría en la iglesia ortodoxa, o hablaría en chino
y serían confusionistas o tal vez maoístas, ¿no es cierto? Pero es bastante difícil hacer teoría contrafactual. Sí, porque me pongo la ¿qué hubiese contrafactual. ocurrido con la revolución soviética, la revolución maoísta? ¿Se habrían trasladado a América o no? Creo que no. En algún momento se hubiese producido una fractura natural. Pero bueno, evidentemente no era de Dios de que América fuese confusionista o ortodoxa rusa, ¿no? Parece que eligió a España, ¿no? Aquella frase de Pemán que decía que cuando Dios necesita una hazaña, sus ángeles miran a España. Y se eligió aquel extremo de Tartesos, que incluso en las antiguas escrituras se habla de que desde ese lugar se continuará la evangelización. Y los españoles aportan muchísimas cosas, muchísimos cambios acerca culturales. Incluso vos sabés que aporta el 90% de la dieta cárnica y cerealera. Cambia la dieta y se prolonga el promedio de vida de los pueblos americanos, que eran cientos de tribus dispersas, casi todas ágrafas, que empiezan a aprender a escribir sus propios idiomas. Culturas orales. ¿No es cierto? Claro, casi todas eran de tradiciones orales. Y terminan salvando sus lenguas gracias a que España trae un alfabeto, ¿no es cierto? Trae una nueva alimentación. Uno dice, bueno, pero también las enfermedades. Pero las enfermedades, siempre que una población se va trasladando y toma contacto con otras, se producen enfermedades. Yo imagino que los celtas, a medida que iban caminando por Europa, habrán trasladado enfermedades. Y lo mismo acá, no se sabe si una tribu, cuando llegaron los aztecas del norte de América a Mesoamérica, se no trasladaron enfermedades. Eso lamentablemente ocurre. También hubo enfermedades que se fueron de América a Europa. Eso es el continuo tratarse de un pueblo con otro. Es más, es algo que no se puede impedir hoy en día. Sí, acá me parece que está esto de la leyenda negra, ¿no? Acá aparece la leyenda negra, que bien decía Eva Perón decía, es una leyenda que la hicieron para engañarnos y se engaña el que quiere ser engañado. Y además porque se ha buscado de que tengamos un fuerte sentido de culpa. ¿Por qué? Y porque si nosotros empezamos a mirar nuestro continente, vemos que somos 500 millones de personas con el mismo idioma, la misma religión, tenemos un poder enorme y que han sabido fracturarnos y hacernos sentir siempre con complejo de culpa. ¿Viste esas películas americanas donde muestra al mexicano medio dormido, con el sombrero, que lo tapa todo, que es medio inútil, y nos ha mostrado a todos como pueblos inútiles? De que cuando hemos hecho cosas, todas las gestas que se han dado en América, se han tapado en la historia. O incluso cuando nosotros nos atrevemos en Malvinas, nos han caído con todos los cañones después, que han sido los cañones, digamos, de la clase política, ¿no? Los que han destruido todo el orgullo nacional y que han ido fragmentando nuestra sociedad, ¿no es cierto? Pero en su momento construimos un imperio que duró 3 siglos y ese imperio logró una moneda común y esa moneda común fue la primera moneda global del mundo. Hoy uno le dice eso a cualquier compatriota americano, un uruguayo, un argentino, un chileno, un mexicano, le decís, tenemos una moneda que era más fuerte que la libra esterlina o que fue base del dólar, y no te lo creen, ¿no es cierto? Sí, ahí vemos, perdón, te interrumpo, un mapa donde muestra en color rojo la extensión del imperio con el complemento en azul de la participación portuguesa. Claro, porque durante la época de Felipe II fue también rey de Portugal. Ese mapa es muy interesante porque muestra también en naranja la parte de las poblaciones aborígenes que autónomas, ¿no? Eran autónomas, pero reconocían al rey de España como su soberano. Lo que pasa es que se mantenían absolutamente autónomas, pero firmaban tratados con el rey de España y tuvieron la actitud de mucha fidelidad. Pues es que en 1806, cuando se produce la primera invasión inglesa, después de la reconquista que Liniers recupera Buenos Aires, llegan 16 caciques al Cabildo de Buenos Aires. Claro, después de la derrota de Beresford y el triunfo de Liniers, llegan 16 caciques a Buenos Aires reclamando el por qué no fueron llamados para echar a los colorados, a los ingleses, a la basura inglesa, llegamos a decir, porque ellos habían firmado durante el gobierno del virrey Bertis, que Bertis era nuevo hispano, es decir, lo que es actual México. Para que eso te dé una idea que éramos todos compatriotas. Sí, ahí está la parte, perdón, ahí está la parte arrebatada después de California, ¿no? Y del sur de Estados Unidos, lo que hoy es el sur de Estados Unidos. El oeste y el sur de Estados Unidos hasta el río Mississippi era también parte de lo que era Nueva España, es decir, México.
y éramos en realidad compatriotas. Y digamos, vos salías del puerto de Montevideo, llegabas a Buenos Aires, ibas a Asunción, de ahí a Potosí, a toda Bolivia, llegabas a Santiago de Chile, a México, habiendo recorrido Lima, Santa Fe, Bogotá, Caracas, en ningún lugar te hubiera sentido extranjero. Claro. Te hubiera sentido como mucho forastero. Pero lo curioso es que podías haber cruzado Filipinas y también te hubiera sentido... Ahí está marcado, las Islas Filipinas, ¿no? Como así es, parte del en Imperio Asia, que era parte de la hispanidad. Porque en realidad el Imperio Español no era un imperio en sentido estricto. Éramos reinos, porque en realidad nacemos juntos. Acá hay un error también de creer, eso lamentablemente las plumas de Galeano y tantos escribientes que han sido... Las venas abiertas de las cuales él mismo abjuró, ¿no es cierto? Sí, después se arrepintió. España, nosotros nacemos a la vez. Porque España en 1492 no era lo que hoy es la península ibérica completa, Claro. ¿no? Castilla de Aragón, León. De ahí que cuando Colón llega, trae la bandera de Castilla y León. La bandera de Castilla y León es la primera bandera argentina, no sé si la tenemos. Pero, La bandera estaba en algún momento, eh, señor director, la de Castilla y León. que es la primera tiene- bandera americana, porque en realidad nuestra primera nacionalidad es la castellana. Sí. Luego se fue conformando la península ibérica, luego se suma Portugal y luego se termina de conformar digamos, todo el continente americano junto con la conformación ibérica. Pero nuestra primera nacionalidad es castellana y nuestro primer escudo nos lo diseña Carlos V, Claro. que además era alemán. Y hoy eso resulta todo raro eso, pero es que en realidad conformamos una misma civilización, porque los pueblos no se definían por nacionalismo. Eso es muy posterior, esto creo que es Tratado de Westfalia, estamos yendo en otra Sí, sí, época. 1648, ¿no? Sí, Cuando termina 1648. la guerra de los 30 años. Exactamente, pero hasta entonces la gente se definía básicamente se definía por la religión. Claro. Es decir, vos le preguntabas a un... Sí, perdón, guerra esta donde se ponía en juego el protestantismo, o sea, es una guerra muy monitoreada, impulsada por el protestantismo holandés. ¿No? Claro, porque eso tenía que ver también con un cambio de la concepción económica, Claro. ¿cierto? Donde se concentraba La usura. la riqueza no era tanto producto del trabajo humano, sino más producto de la especulación y de la usura. Pero vos le preguntabas a un mexicano, te hubiera dicho nunca que era mexicano porque no existía, o a un rioplatense no te hubiera dicho jamás que era uruguayo o argentino. Todos se hubiesen definido por la fe, ¿no es cierto? Es decir, lo mismo te pasaba con un filipino. Todos le hubieras preguntado a usted que es filipino, no, todos te hubieran dicho que eran católicos y súbditos del rey, porque se definían así. De ahí que, digamos, pero podía haber habitantes anglicanos, sí, y se los veía como extranjeros, era un inglés, pero no se lo veía como algo propio. Entonces, esa identidad nos permitió desarrollar naturalmente, al tener una misma religión y una misma lengua, desarrollar una misma moneda. Y con esa moneda vos caminabas hasta Filipinas, pero incluso comerciabas en China. El real de A8, famoso, que fue la primera moneda del imperio acá, y era, fue la base del yuan chino. Claro. Pero incluso la moneda española es base del dólar norteamericano, porque los norteamericanos cuando se rebelan contra Inglaterra, los ingleses le sacan el tesoro. Claro. Entonces ellos necesitaban una moneda y toman y crean una moneda basada en la moneda española. Entonces le llaman Spanish Mille Dollar, ¿no es cierto? Que duró hasta 1857. Entonces nosotros durante 3 siglos fuimos desarrollando una cultura común. La leyenda negra fue inventada incluso por los holandeses y los ingleses con la idea de destruir nuestra identidad y nuestro orgullo nacional. ¿Por qué? Porque si uno ve la riqueza de 500 millones de personas que hablan el mismo idioma, se encuentra con que es un poder muy grande. Porque, a ver, si Borges hubiese sido albanés, tendría 2 millones de lectores como mucho, ¿no es cierto? Si hubieran sido un Turkmenistán o Azerbaiyán, estaba muy limitado. Ahora, si vos sos una pluma castellana, tenés 500 millones de lectores. Entonces, además es un idioma fácilmente traducible al portugués. Tu pluma se transforma en peligrosa. Además. ¿No es cierto? Entonces llegás tal vez a 750 millones de personas. Entonces, te convertís ahí tenés una idea de que sos una potencia.
Sí, yo creo que los pueblos hispánicos debemos desarrollar, por ejemplo, una fuerte industria cinematográfica en común. Si tenemos 500 millones de personas, los yanquis con 300 millones de habitantes tienen Hollywood, nosotros con 500 tenemos que desarrollar un cine comercialmente muy fuerte, que rescate y restaure y valorice nuestras hazañas, nuestros logros científicos. Pensá que acá, antes de la independencia, ya había avances científicos muy interesantes que han sido ocultados, pero incluso algunos adelantados a lo que luego se conoció en el resto del mundo anglosajón, ya se habían planteado acá. Y la Hispanoamérica había construido 25 universidades. Vos pensás que ya siendo Carlos V el emperador, ya tenemos los reyes católicos, luego viene su nieto, Carlos V. Estamos hablando de los comienzos del imperio. Después de Isabel y Fernando vienen ya... la sucesión de sí, reyes. ya viene con Carlos V y luego Felipe II. Y en esa época es cuando las universidades empiezan a desembarcar en América. Bien. Entonces uno dice, bueno, pero con el oro que se llevaron. El famoso historia del saqueo del oro es Hernán Cortés, 1 o 2 años en el comienzo de la historia de España acá. Sí, Zacatecas y Potosí son los dos grandes centros de extracción de metales, como nos han enseñado. Claro, pero en realidad la moneda se desarrolla y crea riqueza y se convierte en una moneda global. Pero te decía, en la época de Carlos V, la primera queja sobre abuso de algunos encomenderos españoles la escribe un indio americano totalmente alfabetizado. Y ya tenés a mediados del siglo XVI abogados que eran aborígenes, sacerdotes, tenés clérigos, tenés en todas las áreas del pensamiento de la época, ya tenés aborígenes que habían llegado a títulos universitarios. Y luego tenés incluso aborígenes que llegan a condición de nobles. Vos pensás que la mayor parte, acá en Sudamérica, el país que tuvo más títulos de nobleza fue Perú. Creo que eran 111 títulos. Y se los consideran nobles castellanos. Porque nosotros éramos en realidad hijos de Castilla. Claro. Bueno, entonces éramos, nuestra lengua. Entonces España era la península ibérica y eran las distintas Españas. España era como un término genérico, claro. Pero nuestra condición era de súbditos castellanos. Entonces esas familias que se fueron ennoblecidas eran muy numerosas y eran recibidos en las cortes españolas como pares, hacían carrera militar, se desarrollaban en todas las áreas dentro del imperio. Y además era muy común el cambio de funcionarios. Vos tenés, por ejemplo, en México 8 gobernadores que fueron filipinos. Acá Bertis era originario de lo que hoy es México, que se llamaba Nueva España. Y además también los logros o las victorias militares en cualquier punto de América se festejaban en toda América. En Cartagena de Indias, en 1741, los pueblos americanos, aborígenes y españoles, se unen para derrotar a los ingleses. Era una victoria fantástica, 3.000 españoles y aborígenes contra 30.000 ingleses, y fue una victoria para las armas españolas. Eso fue festejo de todos. Y teníamos una bandera común, ¿no es cierto? La aspa de Borgoña, que si la tenemos para mostrar es muy linda. Sí, esa blanca con la cruz de San Andrés. La cruz de San Andrés. Y esa es la bandera que corresponde a todo el imperio español. Es la bandera común que tenemos con toda América. Entonces, esa bandera es la que nos unifica. Y vos sabés que esa bandera es también bandera del estado de Chuquisaca y bandera del Regimiento 1 de Infantería de Patricios. Pero en Estados Unidos es bandera de 2 estados, de Alabama y de Península de Florida, porque eran estados españoles y lo mantienen. Incluso hoy, si podemos pedir a la dirección que nos cierren la puerta. Sí, es muy complicado hablar con tanto ruido. Sí. Pero también es interesante ver cómo esa bandera, vos sabés que todavía hay tribus norteamericanas que la mantienen. Sí. Claro, porque los indios norteamericanos se sentían mucho mejor del lado español. Y hubo buena parte también de esclavos negros que vivían en la parte de la América inglesa, que se escapaban para llegar a territorio español. Y vos tenés en la península de Florida el fuerte Moss, o Mosse, que fue formado por soldados españoles, indios y negros que derrotaron a los ingleses. Entonces teníamos una fuerte identificación cultural. Todo eso, bueno, evidentemente en un plazo muy lento
fue siendo saboteado, ¿cierto? ¿Sabés que me gustaría que nos cuentes un poco, Patricio, los últimos días de Santiago de Liniers? O sea, Liniers, hablaste de las invasiones inglesas, Sí. creo que es sintomático un poco cómo es la caída, cómo va a periclitar Santiago de Liniers, ¿no? De apellido francés, igual que vos, Sí. defensor de la hispanidad, y que en su gran vocación, ¿no? de repeler a los ingleses en 2 oportunidades, en años consecutivos, se transformó en un ícono, ¿no? de la defensa contra la invasión inglesa, pero en nombre de la hispanidad con mayúscula, ¿no? Claro, Me parece porque que es en la época- sintomático como él termina, no reconocido y ajusticiado por las revoluciones independentistas, en el contexto también de la Revolución Francesa Sí, yo Europa, creo que si, ¿no? mira, si Argentina sobrevive todavía de alguna manera es un poco por el martirio de este hombre, ¿no es cierto? Ujú. Que él era oficial español por el Tratado de Familia, ¿no es cierto? Los Borbones reinaban en España y Francia, así que podías ser militar en cualquiera de los 2 países y seguir tu carrera militar. Pero y él fue un hombre muy fiel a la civilización, fue fiel al rey, fiel a la iglesia, y él veía en la Revolución de Mayo la maniobra inglesa, que además había todo un exacerbamiento de los ánimos. Pregunto, ¿sabes por qué? Mirá, en el siglo XVIII, ya a mediados del siglo XVIII, América prácticamente estaba emancipada. Los pueblos acá eran muy autónomos digamos, de la corona española. Pero en el último tramo del siglo XVIII se realizan las reformas borbónicas, que implicó también, ¿sabes qué?, poner un orden impositivo. Porque acá, digamos, la burguesía comerciante criolla ganaba mucho dinero con el contrabando. Entonces los impuestos de la corona no eran altos. Sí, el mercado paralelo supuestamente legitimado, ¿no? Por supuesto. Y en realidad los impuestos no eran altos. Acá se hablaba, por ejemplo, del quinto real. El quinto real sería un 20%, que nunca llegó al 20%, llegó a ser el 10, el 8, el 7%, que era sobre la minería, por ejemplo. Y después había un impuesto para el comercio. Pero los aborígenes, por ejemplo, hubo épocas en que algunos lugares tuvieron impuestos y en otras épocas no. Hoy solo el IVA es el 21%. Así es. Y no, prácticamente el Estado se lleva el 50% de todo. Y si ves la coparticipación federal, Buenos Aires creo que se lleva el 70% de la riqueza. En aquel momento estamos hablando de que la metrópoli se lleva entre el 5 y el 8%. Entonces, acá se plantea un ordenamiento impositivo y a un buen sector de la burguesía no le gustó. Pero entonces se realiza la Revolución de Mayo, que en realidad fue sojuzgamiento, por ejemplo, de todos los pueblos aborígenes. Ya que buena parte, los aborígenes tenían un tratado muy especial con la corona española y tenían zonas de explotación para el cultivo de alimentos, por ejemplo, en toda América. Y esas tierras fueron confiscadas por los revolucionarios y nunca más se les devolvió nada a los pueblos aborígenes. Todavía hoy tenés algunos aborígenes, por ejemplo, en Ecuador, que reclaman sus tierras con la documentación que tienen firmada por Carlos III de España. Y que en realidad es válida. Pero los gobiernos revolucionarios les quitaron todo en una visión mercantilista, ¿no? Donde decían, donde está el comercio está la patria. Mitre decía, yo soy el hijo del comercio, ¿no es cierto? Y fíjate que la Revolución de Mayo la hacen un grupo de comerciantes que convencen a un grupo de militares apoyados por la flota inglesa que estaba anclada en el Río de la Plata y terminan haciendo una revolución de acuerdo a los intereses británicos. Y Liniers lo ve. Y Liniers lo advierte. Y Liniers es fusilado por fusileros ingleses que habían quedado desde 1806 y 1807 en Buenos Aires, trabajando para los revolucionarios. ¿Cierto? Y eso no se cuenta. De esa parte se le escapó a los libros de historia, ¿no? Por supuesto que no. Y vos lo escuchás a Castelli que le dijo a Cisneros, nosotros esto lo venimos preparando hace 8 años. Claro. ¿No es cierto? Haciendo referencia Antes de la revolución, claro, antes de las invasiones inglesas. antes de las invasiones. Y ya en 1799 el virrey Bertis advierte que ya veía ánimos secesionistas en algunos sectores de poder, pero básicamente en el sector de poder comercial. Pero después los aborígenes fueron realistas. Fíjate qué curioso. Mira, ahí es donde uno ve el poder de la civilización. Liniers era típicamente europeo, de raza blanca, de familia aristocrática, y tiene una identidad cultural con caciques aborígenes porque profesaban la misma religión. Entonces eso implicaba profesar la misma manera de entender la sociedad, de entender la economía, de entender los valores de familia, de entender la educación. Valores que fíjate que hoy no tenés esos valores en común en la sociedad.
Hoy en Argentina tenés 40 millones de visiones de Argentina distintas. No tenés una unidad en concepción de familia, hoy ya no. No tenés una unidad en concepción de defensa, en concepción de economía, en concepción de educación, en concepción de valores. Hay una gran confusión. Es una sociedad mucho menos confundida. Y yo te decía esa comparación con los aborígenes, porque vos tenés, por ejemplo, buena parte de los generales realistas eran caciques. El general realista Agustín Agualongo era el cacique Agustín Agualongo. En Perú estaba el general Huachaca, era inca, hasta su apellido lo muestra, no lo denota. Sí, no duraba el tahuantín suyo, sino que era realista. Claro, plenamente. Después decía, ¿por qué esta es nuestra identidad? Entonces, como una vez decía un periodista mapuche, dice, nuestro encuentro con España, sí, en el siglo XVI fue violento, porque los mapuches eran un pueblo violento, pero luego España nos aportó, por ejemplo, la posibilidad de escribir nuestra lengua. Claro. Y nos aportó la posibilidad de construir viviendas y aprender y conocer los evangelios y conocer una civilización y conocer a los sabios griegos. Por eso, después los mapuches, cuando vino la independencia, estuvimos del lado del rey. Porque nosotros, digamos, lo que nos dio España fue todo crecimiento. Fue crecimiento cultural, crecimiento espiritual. Mapuches, araucanos. Sí, del sur de Chile, que no tiene nada que ver con la actitud que tienen los mapuches de hoy. No, totalmente separatista. Los mapuches de esos separatistas, están apoyados por Inglaterra. Entonces no tiene mucho sentido lo que están haciendo. Sí. Pero en aquel momento ellos decían, nosotros no estamos con la revolución de los señoritos de Santiago, porque ellos trabajan con los ingleses. Y lo mismo pasaba acá. Fíjate, es más, la independencia del 9 de julio independiza de un sector muy chico. Era un pedacito de Buenos Aires, Córdoba, un pedazo de Mendoza y un pedazo de San Luis, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Salta, Jujuy y luego las provincias del Alto Perú. Cochabamba, Charcas, Potosí, Moxos, toda esa zona, que era la zona culta. Desde Cuyo, lo que será ahora, hasta el noroeste argentino y Bolivia. Sí, porque después, por ejemplo, a Santa Fe no le permiten participar, porque Santa Fe tenía la idea federal de Artigas. Y Artigas y todas las provincias del litoral y la banda oriental ya habían declarado la independencia el año anterior, en 1815, cosa que el argentino no sabe que tenemos el Congreso de Oriente. El Congreso de Oriente. Se cumplen 200 años. Exactamente. Se han cumplido ya, creo, ahora creo que es entre junio y agosto. Porque las actas de la independencia del Congreso justo hace de Oriente 200 años. Se han perdido. Ahora, las actas de la declaración de la independencia en Tucumán también se perdieron. Entonces, vos sabés que había un embajador, el embajador del rey de Suecia, estaba presente, ¿no? Y decía, este es un congreso rarísimo, estos diputados son raros, porque primero, se la pasan discutiendo sobre Licurgo, sobre Solón, sobre Rousseau, sobre los filósofos paganos y también sobre la Constitución inglesa. Inglaterra no tiene Constitución, todos sabemos que tiene la Carta Magna y un conjunto de leyes que hacen como un espíritu constitucional, pero no tiene Constitución. Acá se discutía la Constitución inglesa. Pero no están discutiendo qué tamaño va a tener ese país, cuáles van a ser los objetivos estratégicos continentales, si van a ser bioceánicos o no, cuál va a ser la relación con España, o sea, se independizan, pasan a negociar o pasan a ser enemigos. ¿Qué va a pasar con los territorios aborígenes que reconocían al rey de España pero no estaban invitados? No participaron, toda la región patagónica no participó del Congreso de Tucumán, ni la región de Chaco Formoseño tampoco participó. Otro sector del antiguo virreinato del Río de la Plata, el Paraguay, no fue invitado directamente. Chile tampoco participa, San Martín no envía diputados, aunque se le pide. Directamente hace que Chile se convierta en un estado aparte. Entonces, no determinan eso, no determinan qué sistema de gobierno, qué va a ser, república, monarquía, qué tipo de monarquía. Tampoco definen si van a mantener la lengua y la religión. Bueno, eso era básico. No, tampoco era tan básico. Cuando Argelia se independiza de Francia, determina, por ejemplo, queda abolido el idioma francés, queda abolida la Iglesia Católica, Argelia pasa a ser un país musulmán de lengua árabe y se expulsa a los franceses. Acá, ¿cómo ibas a hacer para expulsar a los españoles? Cuando éramos todos españoles nacidos en América, nuestros ancestros. Porque uno de los errores que hay en la interpretación es creer que acá había estados preexistentes, y acá no había estados preexistentes. No existía un Chile, un México, una Argentina, un Uruguay previa a la independencia.
Sí, las provincias eran incluso más antiguas que los estados. Claro, y además te diría que tampoco había una España preexistente. Éramos todos hijos de una misma corona, que en realidad el rey lo que era la gran figura unificadora en espíritu de leyes. Claro. Y que nos permitía, ojo, también era ese espíritu de leyes nos permitía comerciar entre unos y otros, ¿no es cierto? Vos pensás que nosotros comerciamos, en 1810 comerciamos con Filipinas, y después que perdemos, que después de la Revolución de Mayo, se pierde, por ejemplo, todo el mercado asiático. Pero, por ejemplo, perdemos otra provincia en África. Los argentinos lo saben, que Guinea Ecuatorial era parte del Virreinato de Río de la Plata. Eran compatriotas nuestros. Y no lo sabíamos. Y de hecho no fueron invitados. Y a Artigas tampoco se le invita. Se trata de que no venga. Es más, le dicen, ¿por qué no se subordinan a la corona de Perú, de Brasil? Pero luego del 9 de julio de 1816, acá también dice, che, y si pasamos a ser parte del imperio brasileño, así evitamos el federalismo de Artigas y logramos mantener el comercio concentrado en Buenos Aires. Fíjate la barbaridad que se planteaba. Y Pueyrredón dice, no, pero para liberarnos del federalismo de Artigas, más que Brasil, yo preferiría entregarnos a Francia. O sea, se pusieron muy regaladores con lo ajeno a nuestro proceso. Pero Carlos María Albert quiere ofrecer las Provincias Unidas a Gran Bretaña. Dice, estas provincias están deseosas de sujetarse a las leyes inglesas y al buen sentido, del buen gobierno inglés. Cuando ve que los realistas podían ganar, no, le manda otra carta a Fernando VII diciendo, no, en realidad yo era un buen chico realista, pero me confundieron. Yo me metí en la revolución porque pasé por ahí, vi luz y me metí, pero en realidad soy una doncella engañada. Realmente es vergonzoso. Y eso es producto, ¿sabes qué, Lucas? De un abandono de la identidad. Sí, ahí queremos llegar, ¿no? Bueno, ¿cuál es nuestra identidad? Y nuestra identidad es hispano-católica. Por eso le preguntás a cualquier habitante de América qué era, de todos te decían que eran católicos y súbditos del rey. No se hacían un planteo, no te voy a decir soy costarricense, ecuatoriano, porque no existía eso. Patricio, nos tenemos que ir a una pausa. Puede ser una pregunta de perogrullo, pero te la voy a dejar picando para después del corte. En esto de la guerra semántica, hay como una especie de sustitución, de camino, una metonimia, una sustitución del término virreinato por colonia española. Te voy a preguntar por eso. Vamos a una pausa, no se vayan, enseguida estamos con más de esto que se titula La Brújula. Muy bien, segundo y último bloque de este programa especial de La Brújula. Hoy sin Pablo, pero con un gran amigo y que, bueno, realmente disfruto conversando con él. Aprovecho para aclarar estas conversaciones que tenemos ahora en el aire. Las tenemos muchas veces vía Skype, nos repartimos material. La verdad es que yo aprendo mucho con Patricio y lo admiro en este tema específico que él ha decidido investigar, que tiene que ver con los orígenes identitarios de América. Y yo te había dejado una pregunta en el tintero, te había dejado picando esto de la guerra semántica, que era el origen, un poco la tónica del programa, en torno a la leyenda negra, y esta sustitución maliciosa, inicua, del término virreinato, que tiene múltiples connotaciones y generalmente muy positivas, es decir, formar parte del reino, del virreinato,
Y se ha hablado, y todavía se habla, incluso en círculos académicos de mucho prestigio, de colonia española, o sea, como decir, un colonialismo pseudoesclavista, ¿no? Donde estaba la mita, la encomienda, el yanaconazgo, todos esos sistemas de explotación. Incluso yo me acuerdo de haber sido víctima de esta antieducación tergiversada en la primaria, donde la visión que teníamos de digamos, de las épocas pre-independentistas, por así decirlo, era muy negativa, Y luego tuvimos 2 siglos de luz, de gloria, y progreso. Me gustaría escucharte. Claro, debíamos preguntarnos por qué hace 2 siglos que toda Hispanoamérica no progresa. Entonces, yo me acuerdo de chico, me preguntaba, pero ¿qué pasaba antes? ¿No es cierto? ¿Qué pasaba antes? Entonces, sí, evidentemente no éramos colonias. Ricardo Levene explica muy bien que en realidad éramos reinos de ultramar, si se quiere, pero formamos parte nosotros éramos los reinos argentinos, porque si bien Argentina no existía como nombre, pero de alguna manera se hablaba de los hijos del Plata, los hijos de Argento, del barco Centenera, que habla de esta tierra con ese nombre, pero no era un gentilicio, ¿no? Era como un nombre a la tierra, no a la gente. Entonces, la gente era lo que decíamos antes, católicos súbditos del rey. Súbditos además un esclavo, y no es así. Es que nosotros que nos subordinamos todos a una misma idea de civilización, de la cual muchas veces digo, subestimando también al indígena o al aborigen, como se le llama, no sé cuál ya es el término correcto, políticamente correcto, que se convertía por voluntad propia, ¿no? Los aborígenes se los ha subestimado mucho, como si le hubieran metido en el cerebro, o le hubieran instalado a fuerza de cruz y espada, una religión. Sí, hay hasta dibujos espantosos donde algunos españoles queman vivos a niños, aborígenes, y te mezclan. Caricaturesco. Sí, con imágenes más propias del Ku Klux Klan y de un campo de concentración soviético. Que no tiene nada que ver con la hispanidad católica. Con la realidad. Obviamente que siempre que hay encuentros de distintas civilizaciones hay choques. Debe haber habido, incluso estamos pronto a admitirlos, algún exceso. Pero tiene que haber habido exceso. A ver, pero excesos vivimos hoy en democracia. Se supone que un gobernante tiene que cumplir con una plataforma de gobierno y luego te la cambia apenas asumió y te le dice, bueno, pero si yo te hubiera dicho lo que iba a hacer, no me votabas. Y bueno, yo tengo el derecho a no votarte, ¿no es cierto? Vos tenés que decir, yo quiero hacer tal modelo, no me convence, no te voto. No me podés hacer esa trampa al revés. Tendría que haber hasta un tipo de ley que obliga a una persona, por ejemplo, a devolver el poder. ¿Cómo puede ser que yo diga, voy a hacer tal cosa y luego hago tal otra? Entonces, el Congreso tendría que poder quitarme el poder. Pero acá, entonces, hay nuevos tabúes. Los abusos que tenemos por parte de nuestra clase política, como decíamos, la coparticipación federal es mínima. El Estado central se queda con toda la riqueza del país. Los abusos que destruyen la familia, la gente que está presa incluso por causas políticas y sin condena también. Entonces, que no hablemos de abusos, porque el abuso lamentablemente es una condición de la naturaleza caída del ser humano, pero en estos 2 siglos ha sido más que notoria, porque vos pensás que en realidad el poder pasó a manos de burguesías comerciantes que hicieron un país al gusto de ellos. Entonces se centralizó toda la riqueza en Buenos Aires, se cometieron abusos de todo tipo, se abandonó al Alto Perú, con lo cual perdimos, por ejemplo, el manejo de la moneda y la condición de país bioceánico. Claro. Que nosotros tuvimos siempre. Estados Unidos tardó hasta casi fines del siglo XIX. Sí, en general la geografía de los países del cono sur está claramente gestionada en favor de los ingleses. Sí, decir, porque ellos diseñaban, ¿sabes qué? Diseñaron estos países. ¿Y sabes cómo? Diseñaban puertos con un país alrededor. Claro. ¿No es cierto? Esa era la función, ¿no es cierto? Montevideo el puerto, Buenos Aires el puerto, Valparaíso el puerto, el Callao el puerto. Eso es sobre lo que ellos trabajaban. Y vos sabés que, por ejemplo, el virrey de Bascal en Perú, él veía eso, decía, los balleneros ingleses que abastecemos acá en el puerto del Callao, lo único que hacen es generar discordia, no dejan progreso. Y vos tenés testimonios de distintos viajeros europeos, que por ejemplo en 1700 unos viajeros ingleses dicen, Buenos Aires es una ciudad feliz, hay 500 casas, hay poquita gente, de personas que viven felizmente, sin ningún tipo de preocupación. En realidad te diría que era muy bucólica la vida, era bastante tranquila, sin sobresaltos.
no tenías inflación, impuestos sorpresivos, abuso de poder. Los abusos de poder vos lo notás, por ejemplo, en la Revolución de Mayo, ¿no es cierto? Donde prácticamente se permite quién puede votar y quién no. La gente que podía votar, que está autorizada para votar, porque además ¿quién votaba? Votar el que tenía una responsabilidad social en algo. Si vos seas un ciudadano, digamos, muy libre, que no tenía ningún compromiso con la sociedad, tampoco votabas. Hoy en cambio vota cualquiera de acuerdo a su egoísmo personal, y así tenemos los resultados que tenemos. Había una responsabilidad social, y se cierra la ciudad de Buenos Aires para ver quién puede votar y quién no, y se hacen persecuciones sangrientas sin ningún tipo de sentido. Pero vos sabés que en Tucumán también los salteños, viendo el centralismo de Buenos Aires, eligen de presidente o director supremo al general Moldes, y el general Moldes es secuestrado por el poder de Buenos Aires, lo detiene Belgrano, lo envía prisionero a Chile, se lo entrega a San Martín, y estando prisionero a San Martín muere en una extraña circunstancia que nadie entiende. Es bastante sospechoso eso, y ahí se pierde, por ejemplo, una posibilidad federal. Entonces, volviendo al anterior, la condición de virreinato era una condición donde éramos reinos de España. De hecho, cualquier funcionario acá terminaba haciendo carrera en España también, o en otro lugar. Podías hacer carrera en México o en Bogotá. Cuando decía Vértice, era nacido en lo que hoy es México. Eso era bastante común. Hubo incluso un regente de España que fue americano. Entonces, el regente, que es el que cumple la función del rey cuando el rey no puede, por imposibilidad física, por salud, por algún problema. Entonces, San Martín y Bolívar hicieron carrera dentro del ejército español. Eran oficiales juramentados. Habían jurado ante Dios fidelidad a un ideario político, y bueno, un día parece que dejaron de cumplir. ¿Cometieron algún tipo de felonía al momento de las independencias? Mirá, hay todo un tema de discusión moral, ¿no es cierto? Porque algunos dicen, bueno, pero si hubiéramos quedado sujetos a los Borbones, que en aquel momento estaban en decadencia. Había una decadencia, ¿cierto?, a partir de Carlos IV. Las reformas, pero en realidad, como te decía, buena parte de esas reformas fueron para ordenar la economía también. Ahora, ¿qué hubiera pasado? Yo creo que si hubiéramos continuado como parte de España, primero nos hubiéramos mantenido unidos, eso es importante. Segundo, España entró en una crisis con las guerras carlistas, ¿cierto?, que pretendían restaurar, digamos, el orgullo español, la dignidad española, sacar a los intereses ingleses que había dentro de España, restaurar el poder soberano del pueblo español. Y posiblemente los pueblos de América hubiesen podido apoyar a los rebeldes carlistas, que eran, digamos, eran un hermano de Fernando VII, y España hubiese restaurado su grandeza y hubiese restaurado los principios de justicia que habían regido en América, antes de algunos abusos del absolutismo de Carlos IV y Fernando VII. Cuando estábamos en el intervalo, Patricio, me mencionaste un autor. Te voy a responder desde un autor el tema de la sustitución semántica o conceptual. Y después no lo dijimos al aire. Cuando yo te pregunté por qué era necesario cambiar el concepto de virreinato por el concepto o la idea, la noción, incluso el término de colonia. Me mencionaste un autor. Levene, Levene. Me mencioné a Levene. Sí, Levene en eso tenía muchísima claridad. Él veía en eso. No, porque lo hablamos en el corte, pero después no lo hablamos al aire. Ricardo Levene hablaba de que nosotros en realidad éramos reinos. Por eso te digo, posiblemente nos hubiésemos mantenido unidos, posiblemente España hubiese vuelto a su antigua tradición y de alguna manera nos hubiésemos convertido en una comunidad hispánica de naciones. Que posiblemente a lo largo del siglo XIX América se hubiese convertido tal vez en 3 grandes reinos aliados a un reino grande de España, ¿cierto? Que en algún momento ese fue un proyecto también político hacia el reino de Nueva España, que era todo lo que es México, el sur de Estados Unidos, el oeste de Estados Unidos. Y es decir, que no es historia contrafáctica, insistimos, eso es un proyecto que genuinamente existió, que en todo caso no se concretó. El otro era el reino de Nueva Granada, que era Venezuela, el Esequibo, que es una región que los ingleses le roban a Venezuela y hoy es soberanía de Guyana, Panamá, Colombia y parte de Ecuador. Y el otro virreinato podría haber sido el de Perú y el Río de la Plata unificados en uno solo, que hubiéramos sido una gran potencia bioceánica,
y con un asiento también en África. O posiblemente tal vez Guinea Ecuatorial y las islas, Cuba, Puerto Rico, Dominicana y Las Filipinas. Antillas, digamos. Eso hubiese quedado bajo soberanía española, que de hecho continuaron, no se plegaron. Claro. Y más, creo que lo único que se pliega en algún momento a la revolución es República Dominicana, pero en 1860 el gobierno electo por el pueblo dominicano pide volver a formar parte de España, porque ve que todo el siglo XIX es una sucesión de guerras civiles en América, que llevan a la disolución. Vuelven a España, lamentablemente España estaba con numerosos conflictos y guerras carlistas, y no duró mucho tiempo ese retorno a España. Pero vos tenés que Cuba, Puerto Rico y Filipinas permanecieron junto a España hasta 1898. Y hubiesen continuado si no hubiese sido porque Estados Unidos le declara la guerra a España. Invade Cuba, invade Puerto Rico, invade Filipinas, donde en Filipinas incluso cometen un genocidio cultural, ¿no? Toda una ingeniería social para borrarles el idioma. Los filipinos abandonan el español y son obligados a hablar inglés. Les ponen los medios de comunicación, vos tenés que hacer un trámite ante el Estado y tenías que hacerlo todo en inglés, hasta que el filipino olvidó el idioma. Es un país rarísimo, donde vos te podés llamar José Ramos y hablas en inglés. Es extrañísimo. La ciudad se llama Corazón Aquino, que fue presidente, y hablaba en inglés, y como que habían perdido el idioma. Dice, ¿qué es este país español en sus nombres, en sus costumbres? Se mantuvieron fieles a la religión, eso sí. Tal vez porque tardaron un siglo más. Acá todo el periodo del siglo XIX fue también un periodo donde se saboteó el espíritu religioso, porque había que sabotear la identidad. Incluso además los uruguayos se independizan de nosotros, no de España. Ellos no son conscientes que también se independizaron antes de España. Por lo menos, si no en 1816, sí en 1815. Ellos viven como que se independizan de Argentina, como si hubiesen sido de un repollo, y para ser diferentes de nosotros, porque son muy parecidos a nosotros, la educación de ellos fue muy laicista, ¿no es cierto? Exageradamente, para ver si podían hacer una diferencia entre ellos y nosotros. Y luego, bueno, los chauvinismos fueron fagocitados a través del deporte, guerras que tuvimos, confrontaciones inútiles, y por una educación que nos ha llevado a ver siempre al vecino como un enemigo, ¿no es cierto? Eso lamentablemente hemos caído todos en esa trampa. Cuando te vuelvo a decir, debemos ver que somos 500 millones de compatriotas, que tenemos un mercado de 500 millones de compatriotas con los cuales tenemos que empezar a trabajar. Yo no sé si se podría recrear un solo Estado, pero sí políticas comunes en economía, complementación económica, cultural, cinematográfica, por ejemplo, y de defensa. Nosotros tenemos que tener un sistema donde si tocan a uno tenemos que saltar los 25. Pero además, si hay un conflicto entre dos de nosotros, las demás naciones tenemos que meternos en el medio para que no haya un conflicto. ¿Cierto? Fíjate cuando fue la guerra del Chaco entre Bolivia y Paraguay. Gracias a la gestión de Saavedra Lamas y el gobierno argentino que se logra parar esa guerra, ¿no es cierto? Que significó el Premio Nobel de la Paz para Saavedra Lamas. Y así tenemos que trabajar. Tenemos que buscar una alianza también con Brasil y tratar de entendernos y complementarnos. Estamos en el mismo continente y tenemos que utilizar nuestros recursos naturales de manera compartida y en beneficio mutuo. Y tenemos que borrar las diferencias. Yo creo que los puntos de diferencia, hasta los puntos geográficos de diferencia, tienen que ser la base, el punto de apalancamiento para trabajar en conjunto. Yo creo que si vos y yo discutimos sobre esta mesa, no tenemos que partirla en dos, tenemos que acomodarnos a los dos y ver qué podemos hacer. Es más, creo que hasta Malvinas tendría que ser una gesta de todo el pueblo sudamericano. Tendría que ser hasta una bandera de unidad para todos en común reclamarla y de luego poder desarrollar todas las riquezas de la Argentina. Lo que ahí está en juego es la proyección antártica, por supuesto. La llave del pasaje de Drake. No es una guerra que haya significado simplemente, como se la llama, guerra de las Malvinas o del Atlántico Sur. No, es mucho más grave. Mucho más grave. Fíjate la ceguera que tuvimos argentinos y chilenos cuando estuvimos a punto de entrar en guerra, en la época que Pinochet y Videla gobernaban. Mediante, o sea, sin hablar de que el Tratado del Tear ya estaba en vigencia, ¿no? Claro, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca ante invasores externos. Y fíjate que incluso ante esa hipótesis y conflicto que teníamos, cuando se produce la guerra de Malvinas en el 82, 4 años después de que estuvimos a punto de entrar en guerra con Chile, y Chile apoya a Inglaterra.
Bueno, ahí está la violación del Tratado de Fue un Teatro. acto, pero no, pero el tema de Chile, si bien nos molesta esa actitud, fue un acto reflejo que ellos tuvieron. Pero fíjate que Inglaterra les pagó mal, Casi porque una reacción. Inglaterra no reconoce la soberanía argentina sobre el sector argentino y no reconoce la soberanía chilena sobre el sector chileno antártico, en la Antártida, ¿no es cierto? No nos reconoce en absoluto. O sea, le pagó mal Inglaterra a Chile. Y los chilenos y los argentinos tenemos que ver que ha sido una trampa en la que hemos caído al dividirnos. Sí. ¿Por qué? Porque antes de 1810, 1816 no existía Argentina o Chile. No. Cuando a mí me dicen, no, porque se liberaron 3 países en la gesta de independencia, no, se balcanizaron, nos dividieron, se modificaron muchísimo las fronteras. Perú era distinto, por ejemplo, Perú perdió todo el mar peruano que iba de Panamá hasta el río Biobío, por ejemplo. Perdió la capitanía de Chile, perdió parte de Ecuador. México perdió el 60% del territorio, mató a Filipinas. Nosotros perdimos, en 1816 perdimos 1,5 millones de kilómetros cuadrados, porque perdimos Bolivia, la salida al Pacífico, perdimos Paraguay, perdimos Guinea Ecuatorial. Bolivia, a su vez, en el conflicto de la guerra del Pacífico con Chile, pierde la salida al mar, ¿no es cierto? Al Pacífico. Un litoral de 400 kilómetros donde hay creo que 4 puertos chilenos de profundo comercio exterior, que eso hubiese sido soberanía argentina, y Bolivia, si Bolivia no existía, ¿no es cierto? Podemos decir que hay una única identidad que está, obviamente es el ejemplo más cabal, que mejor retrata este lema del divide y reinarás o divide sí, y triunfarás, ¿no? y en eso los ingleses han sido brillantes, ¿no? Y eso es guerra cultural, para balcanizarnos. Porque, bueno, Inglaterra también, lamentablemente, al perder ellos su identidad, a partir de Enrique VIII, se convirtieron en una nación que empezó a avasallar a los distintos pueblos, ¿no es cierto? Sí. Porque antes Inglaterra no era así, era un país realmente mucho más agradable. Sí. Aparte insular, no preocupado por los problemas de Europa continental, ni siquiera. Claro, la antigua, la Olmer England, como se decía, esa Inglaterra bucólica, cristiana, artúrica, era una Inglaterra mucho más civilizada, mucho más agradable, y que vivía en plena armonía con el resto de Europa. Entonces, lamentablemente, a partir del cisma de Enrique VIII, toman una actitud distinta. Sí, era una Inglaterra apóstata. Claro, pero nosotros en realidad debemos tratar de recuperar esa identidad. Tenemos que ver esos valores hispanocatólicos. Es decir, obviamente que no estamos hablando de ir a golpear el Palacio Real, porque ya las realidades se han dado. Es más, la actual España poco tiene que ver con España de los Reyes Católicos, ¿no es cierto? No es que no tenga nada que ver, pero tiene mucho menos que ver. Digamos, España no tuvo la visión de volver en el siglo XX a crear lazos más fuertes con Hispanoamérica, sino que se volcó a la Unión Europea, ¿no es cierto? Es más, el nuevo escudo real del actual rey Felipe VI, fíjate que sacó las aspas de Borgoña, que era la bandera que nos unifica a los pueblos hispanoamericanos. Si hay una bandera hispanoamericana, es la de las aspas de Borgoña, ¿no es cierto? Esa es la bandera común, que, como te decía, todavía en algunos departamentos de Bolivia es bandera departamental. En Estados Unidos hay 2 estados que todavía lo mantienen. Entonces, en realidad tenemos que tratar de recuperar esa identidad, porque las naciones sobreviven por su identidad, porque su identidad es la que les permite también ser capaces de luchar por algo más profundo. Y ¿te acuerdas de Pierre Clostermann, el piloto francés que vino a homenajear a los pilotos argentinos? Dice, las naciones respetan a los pueblos que son capaces de luchar y hasta dar la sangre por lo que creen. Y Argentina fue capaz de dar sangre por lo que creía, ¿cierto? Fíjate que la gesta de Malvinas, tenés muchísimas naciones hispanoamericanas que vinieron a nuestra ayuda, que ofrecieron de todo. Cuba ofreció hasta submarinos y aviones caza preparados para atacar buques ingleses y tropa entrenada en Siberia, por ejemplo, o sea, en el clima frío. Guatemala ofreció tropas, Nicaragua ofreció municiones, que era lo que tenían. Pero tenés, por ejemplo, más de 30.000 voluntarios peruanos, bolivianos, paraguayos, hasta algunos uruguayos y brasileños. Obviamente Perú envió todo un escuadrón de cazas, pero todo eso, las Fuerzas Armadas venezolanas querían venir de lleno, las 3 fuerzas, de aire, mar y tierra, querían combatir junto a nosotros, que eso no se vio. Lamentablemente el gobierno militar tenía una ceguera política, no tuvo ni idea, porque no entendía tampoco esa identidad hispanoamericana, no la entendía. Curiosamente las demás naciones la veían
y nosotros no lo veíamos. De hecho, nos reclamaron. Guatemala, por ejemplo, reclamó el que no le hayamos aceptado la ayuda y que nos hayamos rendido sin haberle permitido a ellos combatir. Estamos hablando de Guatemala, que es un país muy chiquito. Entonces, pero ¿con qué dignidad? Entonces, eso mostró cuál era la identidad. Algunos acá creían que todavía la guerra con Inglaterra era una guerra intraeuropea, y no. Era una guerra del mundo hispánico contra el mundo anglosajón. Y algunos dicen, bueno, pero en realidad, ¿qué es lo que trae España acá? Y bueno, nos trae el orden romano, la filosofía griega, la fe de Tierra Santa. Todo eso conforma una civilización que permitió tener ya en poco tiempo 25 universidades y un desarrollo tecnológico que luego muchos de esos desarrollos aparecen en el mundo anglosajón y que los anglosajones se lo adjudican ellos mismos. Hay todo un tema ahí para investigar. Sí, que en realidad son plagios sí, o robo directamente, o acá se abandonó o se tapó. Pero Hispanoamérica, por ejemplo, es la primera civilización que organiza una vacunación masiva. En la época de, no recuerdo si es Carlos III o Carlos IV, se hizo una vacunación contra la viruela. Entonces, había, fíjate, avances muy concretos. Y los europeos decían, no vemos pueblos más felices en el mundo que aquellos gobernados por España. Porque en el fondo, digamos, vos no podés escapar de lo que sos. Y nuestra identidad es esa. Nosotros éramos las Españas americanas, que aprendemos a rezarle a Cristo, a leer a Platón, a admirar el orden romano, y que tomamos el coraje español, y que aportamos, porque el americano, por ejemplo, le aporta... La tenacidad carpetobetónica. Claro, pero fíjate que el americano aporta por ejemplo, la dulcificación del castellano. El castellano hablado por nosotros, por un colombiano, es mucho más agradable que hablado por un español. Yo creo que hablamos mejor que los españoles. Mirá que tenemos televidentes sabemos que de tenemos España, de España. No se te van a enojar. Pero en realidad ellos deben reconocer que el español hablado en América es mucho más dulce que el hablado en España, que a veces hasta suena muy tosco, ¿no es cierto? Muy duro. Pero es gracias a España que hablamos esta lengua. Hablamos la lengua de Quevedo, la lengua de Cervantes, la lengua de López de Vega, una lengua que te permite expresar ideas. Me acuerdo una vez un amigo mío me decía, no, pero si no hubiéramos venido los españoles, nosotros seríamos, y le digo a este amigo mío, le digo, pero vos sos hijo de polacos y de ucranianos. Es decir, tus abuelos no se hubiesen conocido, porque además no habrían sobrevivido a la Segunda Guerra Mundial, habrían terminado muriendo, ¿viste? En el gueto de Varsovia, en alguna situación violenta, ¿no es cierto? Y fíjate que pudieron venir a América, ir a América a conocerse y mantener sus tradiciones, y fue gracias a América que ustedes tuvieron un continente. Pero ustedes no son originarios de acá. No, acá, claro, tenés razón, me dice. Nuestra historia... Sí, hay que agregarle esa tónica muy argentina, muy del cono sur, de también las inmigraciones. Eso hay que admitirlo, ¿no? Pero digamos, el inmigrante... Pero que había habido unas bases que propicias para poder recibir esa población. Pero el inmigrante también tiene que entender que, digamos, él no es parte de esa gente que podría quejarse, decir, hubiésemos sido otra cosa, porque ellos no hubiesen sido nada, porque no habrían nacido. Es decir, mi apellido es francés, el tuyo es italiano. Nosotros no habríamos nacido porque nuestros ancestros europeos no hubiesen venido nunca acá. Es decir, y los pueblos aborígenes vinieron de Asia. Es decir, no hubo un Adán y Eva americano. Los pueblos aborígenes son originarios por el estrecho de Bering o por las balsas. Sí, hay varias teorías. Que llegaron, los que vinieron de la Polinesia, por todas las teorías que puedas encontrar, ¿no es cierto? También se dice que los europeos encontraron acá tribus de blancos, por ejemplo. Sí, los Atumurunas, aquellas regiones, las tribus vikingas. También claro, entonces ahí hay cosas rarísimas, ¿no es cierto?, que se complementan. Pero, digamos, España unifica un continente, pero además unifica el globo. Acuérdate que el mundo... Antes de 1492 era inconexo. Mejor dicho, antes de Magallanes era inconexo. Magallanes y Elcano, a través del estrecho, al unir el globo terráqueo, unen el globo. Sí, y creo que también el aporte de Vasco Núñez de Balboa, ¿no? Que por tierra llega al Pacífico. Pero esas son las expediciones que unifican el globo. Claro. Elcano es en realidad el que unifica el globo. Y nosotros éramos un continente de norte a sur, es decir,
manejamos, como en el fútbol, el mediocampo. Entonces, yo soy muy especialista de fútbol, pero si vos manejás el mediocampo, sostenés bien la defensa el volante. Y podés lograr el ataque más efectivo. Y nosotros teníamos ese poder geopolítico y teníamos una moneda que, como te decía antes, caminaba hasta China. Es decir, teníamos la primera moneda global. Analicemos lo que perdimos para entender quién nos está inventando la leyenda negra y no creernos esa leyenda negra que dice que éramos malos, terribles y demás. No, fuimos a una civilización con sus grises, por supuesto, con sus blancos sus y con bemoles, sus negros, obviamente, como tienen todos. Pero fue una civilización que permitió que la raza que ya había nacido en esta tierra sobreviviera. En las colonias inglesas no sobrevivió ni Pocahontas. Patricio, nos quedamos sin tiempo, se nos termina el programa. Te agradezco esta visita, esta entrevista. Muy enjundiosas realmente tus aclaraciones, tus palabras, tus reflexiones. Esperemos poder hacer alguna segunda vuelta, algún balotaje, rever algunos de estos temas y profundizar la problemática de la guerra semántica, de las leyendas negras, que es tan interesante, no solo para nosotros como argentinos, sino para la patria grande, ¿no? Para los pueblos mal llamados latinoamericanos, para la Hispanoamérica. Sí, sí. Otro día podemos hablar de los procesos que fueron generando ese cambio, esa guerra semántica, que fueron varios pasos que nos fueron convenciendo de que en realidad no éramos grandes, sino que éramos perversos y que éramos mejor que nos balcanizaran hasta llegar a algunos estados. Sí, nos han condicionado como el perro de Pavlov, con solo decir nuestro pasado pre-independentista, ya se nos eriza la piel y tenemos que pedir perdón por anticipado. Así es, y han creado hasta estados de tamaño municipal como son los estados de Centroamérica, ¿no? Que lamentablemente los han fraccionado, atomizado, en 7, 8 países minúsculos sin posibilidad ni destino, ¿cierto? Muchas gracias, Patricio. Gracias a vos. Será hasta la semana que viene, como todos los miércoles. Esto ha sido La Brújula. Esperamos reencontrarnos por TLB1, toda la verdad. Primero, gracias. Siempre muchas gracias por estar.